gustaría que ya desde el lenguaje, compartir con ustedes, de qué manera hablamos de la llegada, ya les digo, desde la época de los antiguos griegos hasta hoy, de la tecnología a los entornos de aprendizaje, ya sean físicos o en este caso digitales. Puede llegar, digámoslo en términos digitales, como introducción de la tecnología. Entonces lo estamos viendo como algo más instrumental y es como cuando uno llega a un salón, o hace unos años que pasaba el salón de clases, y encuentra un video bin, un cañón de proyección. Claro que ha llegado, lo hemos introducido, pero cuando lo proyectamos, simplemente ya no tenemos que escribirlo en la pizarra, en el tablero, sino que está proyectado. Nos ahorró 4 minutos, sí, pero la diferencia entre una y otra, entre cuando yo lo hacía manualmente y explicaba la clase escribiendo en el tablero y cuando proyecto, ¿qué ha ganado? Sí, ha ganado tiempo. El tema es que esa introducción de la tecnología no se puede crear en introducción, pero esa reflexión ya se ha hecho, no es algo nuevo. Eso ya se ha hecho de unos 30 años para acá, sobre todo hace unos 20 años. Y es que la introducción de la tecnología también requiere una integración de la tecnología. Si bien el tema de la introducción de la tecnología es instrumental y pedagógico, la integración de la tecnología es algo más curricular y metodológico. Por ejemplo, cuando hacía 30 años, un poquito más, por ahí, 30 años yo creo, venía en el currículo la asignatura de informática. Claro, metodológicamente estamos aprendiendo a hacer cosas que antes no sabíamos, con profesores que están aprendiendo a hacerlo, pero que nos estamos tratando de adaptar desde, como decíamos antes, desde la complejidad y la simbiosis de esa relación de educación y tecnología. Sin embargo, hace unos años, hace unos 25 años, surge un término, no, unos 25, no, unos casi 20 años, de algún autor, de los que aquí está en la bibliografía, que es de qué manera hacemos una, ya no introducción o integración, sino ir a lo profundo. ¿Cómo hacemos una impregnación? Quizás una impregnación curricular, una impregnación de la práctica docente, una impregnación del aprendizaje a lo largo de toda la vida, de las TIC. Y se plantea en diversos también autores el tema de la impregnación de la tecnología en los entornos de aprendizaje. Es decir, impregnación es cuando yo tomo uno de mis artefactos electrónicos y lo uso sin darme cuenta. Cuando yo llego a una clase y con el celular estoy proyectando al video bin a través de un, por ejemplo, discúlpenme la publicidad, un Apple TV, y entonces simplemente proyecto el teléfono y voy usando lo que necesito, mientras los estudiantes que ya tienen la preparación previa también lo pueden hacer. Ese tema de que nadie se distrae con la tecnología porque la tenemos tan asimilada y estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta que la estamos usando. Es cuando hablan, por ejemplo, del aprendizaje 24, 7, 365, 360 grados, 3D, ya 4D, las D que sean necesarias. Y es cuando uno se pregunta, como les decía antes, desde el punto de vista terminológico, cuando uso las TIC, ¿de qué manera las uso? Y hay varias maneras. Las podemos usar. Las podemos usar, por ejemplo, para aprender de las TIC. Y entonces las TIC, las tecnologías, son nuestros profesores. Entonces a mí me encanta la ópera y entonces quiero escuchar una ópera en YouTube y aprendérmela y repetirla. Está bien, claro, es interesante, sirven para eso, ¿sí? Pero esas son opciones que tiene cada persona para usar la tecnología. En los entornos educativos, de qué manera, no hablo de sistematización, pero sí de qué manera se convierte en una herramienta de acompañamiento. Puede ser, pero entonces ¿para qué estamos nosotros? Por ese motivo, también podemos hablar de aprender sobre las TIC, que es en el fondo lo que estamos haciendo ahora. Aprender sobre el auge, la emergencia, la pertinencia de la tecnología en el contexto educativo. Lo podemos saber, pero esto ¿hace que mejoremos nuestra práctica? Quizás sí, quizás nos está dando un soporte en el discurso, quizás nos está permitiendo tener una serie de elementos a la hora de preparar nuevamente los espacios de aprendizaje, quizás nos ayuda a que la discusión para que emerjan nuevas metodologías activas en el aprendizaje surjan en el diálogo con otro profe o con los estudiantes, sí. Sin embargo, cuando hablamos de las TIC en este contexto, también podemos hablar de las TIC, aprender para usar las TIC, pero ya no desde el punto de vista, digamos, operativo, sino
desde el punto de vista de los valores. ¿Qué actitudes y valores acompañan el uso de las TIC? Entonces, ¿cuánto tiempo es lo correcto? ¿Qué tipo de contenidos está bien que yo vea a los 7 años? O si no puedo ver sino hasta los 12 o a los 15 o en grupo, o si tengo que tenerla solo en mi cuarto o cada estudiante con un computador o mejor dos. Ese tipo de cosas es importante y le pueden promover las actitudes y los valores. Pero cuando nosotros hablamos de pedagogías emergentes, de tecnologías emergentes, de cómo usarlas en la clase, de cómo usarlas en el proceso, de cómo usarlas en los espacios de aprendizaje, estamos hablando de aprender con las TIC. Aprender con las TIC es aprender con la tecnología y sus productos como herramientas cognitivas, como herramientas para el conocimiento. Y aquí hay una cantidad de desarrollos extraordinarios durante los últimos 30, 40 años, y los que se hicieron hace 40 o 30 años son muy fuertes, son muy sólidos para construir la reflexión, pero también hay unos que se han hecho últimamente a raíz precisamente de esa emergencia de nuevas maneras de aprender, de apoyarse en la tecnología. Yo simplemente les voy a compartir algunos. Por ejemplo, aprender con las TIC nos puede hacer pensar en las tecnologías como amplificadoras de la mente, como afirma Reinhold. Y amplificadores de la mente es que yo llego a un sendero ecológico, llevo mi celular y entonces encuentro unos pajaritos volando, unas ardillitas o unas plantitas. Entonces yo cuando le apunto el código QR ya sé un poco mejor qué es lo que estoy viendo, me ayudan a amplificar. O por ejemplo, las TIC, aprender con las TIC como herramientas reorganizadoras de la mente. Entonces toda esa cantidad de aplicaciones que nos permiten a nosotros organizar no solamente nuestras agendas, sino nuestras presentaciones, aquellos temas que yo quiero compartir con los demás, etc. Como dice, por ejemplo, bueno, esto lo dice Pia, pero como dice Brunner, aquello que me parece extraordinario, y es el tema de los andamios cognitivos, el scaffolding, el poder construir un andamio, pero necesito una pieza del andamio para subirme y construir la otra, y necesito la otra para construir la otra, y de qué manera uso una tecnología para que me lleve a otra y para que me lleve a otra, y en el fondo de manera ubicua la utilizo como mis herramientas, casi que como estamos haciendo estos últimos meses nosotros, que estamos buscando herramientas emergentes o no emergentes que nos ayuden a llevar adelante toda esta cantidad de situaciones que nos están haciendo pues comenzar a plantearnos en la importancia de la conectividad, que es esa teoría también que desarrolla George Siemens, de que estamos en un mundo absolutamente conectado, bueno, en cuanto es posible de muchas maneras, no solamente desde el internet, pero que estamos profundamente conectados.